enlazando con lo de ayer, con lo de la energía cinética, y comentándoos que mientras que para el momento lineal lo único importante es ver cómo son las fuerzas externas, las fuerzas internas no varían, no son capaces de variar el momento lineal total del sistema en lo que se refiere al trabajo de toda el trabajo, energía, desde el punto de vista de considerar qué ocurre con la energía de un sistema de partículas. El trabajo que realizan las fuerzas internas sí hay que considerarlo. Trabajo, si lo pongo así, es en general. Y salvo algún caso particular, como es un sólido rígido. En este caso, veremos y podremos demostrar que el trabajo de las fuerzas internas es igual a cero. No porque no existan fuerzas internas, porque si no, estas vigas se harían así por sí solas, fuerzas de supuesto que hay. No es porque no existan, sino porque si yo tengo una fuerza interna y quiero ver ya desde este punto de vista cómo es el trabajo, tendría que ver la fuerza por el desplazamiento. Una fuerza interna, una fuerza que ejerce una partícula sobre otra, y, ¿no? Vamos a poner IJ, la partícula I sobre la J, ¿no? Entonces tendríamos que ver aquí cómo es este desplazamiento relativo. Estoy viendo un trabajo infinitesimal, ¿de acuerdo? Entonces tendría que ver cómo es este producto escalar. No es que no se desplace. Si tengo aquí la partícula I y esta es la J, la fuerza que ejerce la I sobre la J sería, pues, por ejemplo, de esta manera. Central. Ahora ya dejo caer la palabra. Central. Claro, si tenemos un sólido rígido, las distancias entre las partículas permanecen siempre constantes. ¿Estamos de acuerdo? El sólido es constante en las distancias. De tal manera que la orientación relativa sí puede cambiar. Pero imaginaos que yo estoy montado aquí sobre la partícula I. Sí, la J puede cambiar su orientación, pero está, en todo caso, para que la distancia sea constante, no le queda más remedio que seguir una trayectoria circular en ese momento instantánea alrededor de la partícula donde estoy montado. Entonces eso quiere decir que relativo a mí, el diferencial de R sería de esa manera. Amigo, y entonces si la fuerza es central, es decir, está apuntando la fuerza que ejerce I sobre la J en la dirección del espacio que une las dos partículas, ese producto escalar es cero. ¿De acuerdo? Claro, eso para, digamos, una de ellas, me he fijado en una de ellas, pero ahora uno empieza a decir para todas, es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso particular, en este sí. Claro, si no es rígido el cuerpo, no hay nada que impida que esta partícula se esté acercando hacia la J hacia la I. Entonces, evidentemente, en ese caso el producto escalar sería distinto de cero. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Vale. ¿Cómo es en el caso del sólido rígido el término este relativo de la energía cinética? Poníamos T del centro de masas más T relativo. Estrella al cuadrado, y esto era la velocidad relativa. Sí, no me queda más remedio que repetirlo, porque si no, no queda grabado. Yo no puedo, ya lo sé que suena así un poco raro, lo siento. Teníamos eso. Entonces, este es lo que me está interesando ahora expresarlo de alguna manera. Y yo creo que
tengo por aquí del curso pasado, vamos a ver, algo que me permite así, vamos a ver dónde tengo los... Un segundo. Vamos a ver. Vale, de acuerdo. Vamos a ver, uno de estos será. Vale. Esto es un sistema de partículas, solo una. Ahora mostraré, pero para que os hagáis una idea. Entonces lo que vamos a tener, si nosotros nos montamos en el centro de masas del sistema, por ejemplo aquí, no sería, bueno, para una partícula no sería eso, solo me fijo en una partícula de un sistema de muchas partículas. Luego muestro todas. Entonces tendríamos que instantáneamente ese cuerpo estaría girando, fijaos, se está trasladando, el movimiento de traslación es el asociado al movimiento del centro de masas, el movimiento relativo al centro de masas va a ser un giro, la rotación alrededor del centro de masas. Instantáneamente tendríamos un eje instantáneo de rotación, ¿de acuerdo? Y sería, digamos, si ese eje no cambiase la orientación en el tiempo, pues tendríamos un movimiento de este estilo. Es decir, que nos tendríamos que preguntar, si nos dicen cómo de rápido está girando, cuál es la velocidad angular de giro, podríamos ver o calcular cuál es la energía cinética asociada a esa trayectoria circular. No es muy difícil. Si nosotros nos fijamos, todavía tenía abierto este. Para 2, ya veis que esto lo tengo para el momento angular, pero bueno, sirve también para esto. Ahí ya tendría, por ejemplo, 2. Eso es un sólido rígido, porque la distancia relativa entre las dos, la barra es de masa despreciable, o sea que el sistema solo son 2. ¿De acuerdo? Ahí podríamos calcular, vamos a calcular cuál es la energía cinética de rotación del sistema. Y si ya le metemos un montón de ellas, también siendo un sólido rígido, ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde te me has metido? Aquí. Pero vamos a quitarte. Ese sistema también es un sólido rígido. Las distancias relativas entre ellas no cambian. ¿De acuerdo? Y bueno, todos tienen una trayectoria circular, pues vamos a ver ahora hacer el sumatorio. 1, 2, para muchas. Vamos a ver. Tenemos aquí. Y tenemos aquí mi particular. Y mi trayectoria circular es de esta manera. Entonces la distancia, el radio, vamos a utilizar ahí, utilizaba ρ, porque si yo pongo mi origen de coordenadas en el centro de masas, en ese punto, yo tendría un vector de posición que sería de esta manera. Este es RI, el vector de posición de la partícula. Entonces tengo aquí que la distancia al eje de giro la puedo denotar como ρ sub i. Y esto está girando con una velocidad angular omega. Hombre, uno diría omega sub i. Pero claro, y no habría nada en contra, salvo que si tenemos velocidades angulares de giro diferentes para cada partícula, entonces ya deja de ser un sólido rígido.
tan sencillo como eso, porque las distancias no permanecen constantes en el tiempo. Por lo tanto, aquí el subíndice para omega desaparece. En el sólido rígido, omega, la velocidad angular de giro, alrededor, es la misma para todas las partículas. Entonces, ¿qué tendremos aquí si esto tiene una masa m sub i? Tendremos un medio m sub i, v sub i al cuadrado, que va a ser un medio de m sub i. La velocidad será rho sub i por omega, todo ello al cuadrado. Es decir, tendremos un medio omega. ¿No? Sencillito. Si hago el sumatorio para todas ellas, naturalmente aquí puedo sacar factor común omega. Es decir, que tendríamos un medio bueno, y esto ya sabéis por todo el rollo que os meten aquí, ¿no? Lo que es, ¿no? Porque también lo usan en esto, ¿no? En la asignatura de Vallepuga, ¿no? También estáis con los momentos de inercia arriba y abajo, ¿no? Vamos, por eso os miraba y digo, me parece que he dicho algo inconveniente, pero no, es así, ¿no? Entonces, esto nos extrañará si digo que es el momento de inercia respecto a ese eje en particular. Es decir, un medio, y lo llamamos I, omega. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que tendremos la de traslación más alrededor del centro de masas. Aquí voy a poner bien claro un subíndice. Ese es el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masas. Entonces, con respecto por el centro de masas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué ocurre? Podría darse el caso, uno dice, esto es general, yo no he dicho que sea fijaos, una rotación pura, yo he dicho, el cuerpo este sistema de partículas, que se caracteriza porque las distancias son constantes entre las partículas, vamos a poder dividirlo, me fijo cómo se traslada, ese es el movimiento del centro de masas, y cómo se comporta alrededor del centro de masas va a ser instantáneamente siempre una rotación. ¿De acuerdo? Sí, en el tiempo yo no he dicho que el eje no cambie su orientación. He dicho instantáneamente, en ese instante de tiempo, naturalmente en otro instante puede cambiar la orientación del eje. Ahí viene la dificultad del problema. Hay problemas chupados, iba a decir sencillos, en los cuales, que nos enfrentaremos así al principio, en los cuales, y mi intención este año es agarrarme uno ya que no sea tan sencillo, o sea, eso os aviso, antes de llegar al examen, uno que sea bonito, y que sea más complicado que lo normal. O sea, más que
esta cosa, iba a decir. Entonces, eso para dejar la tensión ambiental. Yo no estoy diciendo, el caso sencillo, un caso sencillo uno está diciendo, pues, efectivamente, ahí estamos viendo el centro de masas, para vosotros centro geométrico, que para eso las distribuciones estas son uniformes, ¿no? Casi siempre, ¿no? Bueno, conmigo no van a ser uniformes, alguna vez. Entonces, todos estáis viendo que más o menos el centro del bolígrafo geométrico es el centro de masas. Y os estáis viendo cómo es la trayectoria parabólica del cacharro. Si lo marcásemos con una pintura fosforescente, y apagásemos bien la luz, veríamos ese punto como su trayectoria sería de ese tipo. Pero todos estáis viendo cómo está girando alrededor de un eje, en este caso, ¿no?, que pasa por el centro de masas, y para nuestra suerte, en este caso, por la distribución tal como está de este bolígrafo prácticamente en una dimensión, este movimiento es muy estable, por lo que preguntaba Raúl antes, el eje se mueve paralelamente a sí mismo en el espacio. Este es un problema sencillo, ¿de acuerdo? O sea que tendremos casos todavía, restricciones en este movimiento, casos sencillos en los cuales la orientación, el eje de rotación instantáneo de rotación, no cambia su orientación. Esto es lo que se llama rotación en el plano del sólido rígido. No es que el sólido rígido sea plano, sino que cualquier trayectoria de cualquier partícula del sólido rígido, o sea, todas las trayectorias de todas las partículas del sólido rígido están contenidas en planos que son paralelos unos a otros. Por eso se le llama rotación en el plano. Hombre, aquí no he empezado quizás por el caso más sencillo, habría quizás uno, oye, ¿y qué ocurre si tenemos un movimiento de rotación puro de un sólido rígido, de un sistema de partículas? ¿Cómo podríamos relacionar lo que yo acabo de hacer aquí si sólido de rígido tiene o posee un movimiento únicamente de rotación? Bueno, esto tan sencillo como cogerme el bolígrafo, ¿no?, y dejarlo girar alrededor de un eje, naturalmente, que pasa por el extremo del bolígrafo y está fijo en el espacio. No solo no cambia su orientación, sino que además tengo un punto que está fijo en el espacio, o más de un punto. Todos aquellos puntos del sólido que pasan por el eje de rotación. Entonces ese sería un caso también sencillo, un movimiento únicamente de rotación. Entonces, ¿qué tendríamos ahí en la energía cinética del sistema? Las trayectorias son circulares, es decir, que tendríamos exactamente lo mismo que he hecho yo ahora aquí. Un medio por omega cuadrado, pero con el cuidado de que este término aquí ya es relativo a un eje que no pasa por el centro de masas, sino relativo al eje que estoy considerando de rotación del sistema. Este sería el momento de inercia. El eje fijo de rotación. Sí, bueno. Efectivamente, el bolígrafo, fijaos así, ¿no? Cojo el bolígrafo. Aquí el eje fijo es este. Entonces, va a caer así, ras. El centro de masas está en el centro geométrico. Efectivamente, aquí. Ahora vamos a relacionar las dos cosas. ¿De acuerdo? O sea que lo que llama la atención es, si yo me fijo en, digamos, lo he hecho en general ayer,
la expresión que no pudiste estar. La expresión que puse al principio para la energía cinética era válida para cualquier sistema de partículas. Eso es general. Entonces yo estaba diciendo ahora, y un caso particular, ¿qué ocurre cuando tenemos que las partículas su distancia relativa no cambian? Entonces esa energía cinética relativa yo la voy a poder poner, fijaos que es relativa al centro de masas, Manuel, como un movimiento de rotación instantáneamente alrededor de un eje que ahí por narices pasa por el centro de masas. ¿De acuerdo? Vale, y ahora, pero yo me he preguntado después, ahora, oye, ¿y qué ocurre? Porque eso entonces lo que estamos viendo es que es considerar por separado cómo es el movimiento de rotación, de traslación y el movimiento de rotación. Habrá una energía cinética de traslación y una energía cinética de rotación, ¿de acuerdo? Relativa al centro de masas. Entonces, ¿qué ocurre si por alguna casualidad tenemos un movimiento que ya de por sí solo sea una rotación? Esto naturalmente es una traslación y una rotación, la del bolígrafo. Lo estoy lanzando al aire. Todo el mundo lo ve. Y ahí uno no ve que haya un punto fijo, un eje fijo. No está en ningún punto quieto. Bueno, hay, entre comillas, hay un eje instantáneo también ahí fijo, pero bueno, eso lo dejamos para más tarde. Aquí uno piensa que no hay ningún eje fijo en el movimiento de rotación alrededor instantáneamente, está cambiando continuamente. Y ahora yo digo, bueno, pero no podríamos considerar un movimiento todavía más sencillo, que es el del mismo bolígrafo, pero sujetado por uno de sus extremos y dejándolo girar. Entonces ahí ya no tienes, digamos, desde el punto de vista de la pregunta de Manuel, tiene toda la razón, también tienes un movimiento de traslación del centro de masas, que qué casualidad es una trayectoria circular. Bueno, pero eso sigue siendo una traslación. ¿De acuerdo? Y naturalmente también tienes la rotación alrededor del centro de masas. Esa es una de las posibilidades que tienes de considerar este movimiento. Traslación del centro de masas, rotación alrededor del centro de masas. O lo que estoy yo ofreciendo aquí, que es, oye, también lo puedo considerar como una rotación pura, no alrededor del centro de masas, sino alrededor del eje que tengo aquí fijo, sujetando el bolígrafo. Entonces, si yo hago eso, lo que tengo es esto. Y el término este que tenemos aquí, naturalmente es un momento de inercia, pero ya no es respecto a un eje que pasa por el centro de masas, sino respecto al eje fijo de rotación. Bueno, tendría que ser, este sería el caso más sencillo. ¿De acuerdo? Alguno podría pensar que, hombre, podría haber alguna variación, es decir, que tenga un punto, fijaos, para que eso ocurriese, tendría que tener varios puntos del sistema, varias partículas del sólido rígido que están quietas en todo instante, ¿no? Pero hay un caso que le puedo relajar un poco y decir, solo un punto del sólido rígido está quieto en cualquier instante. Un pivote, que pueda pivotar, no girar alrededor de un eje, sino pivotar alrededor de un punto. Eso significa que ese movimiento podría ser así, ya digamos, en tres dimensiones. Eso es un poco más difícil que este. Entonces podríamos considerarlo instantáneamente de esta manera. Sería un momento de inercia, un medio del momento de inercia respecto a un eje que pasa por el punto que está fijo del cuerpo, instantáneamente, y ese eje puede cambiar su orientación en el tiempo. Bueno, ya estoy acercándome un poco al problema que quiero manosear con vosotros, el giróscopo, que viene ahí en el capítulo 10, si no me equivoco, del Taylor, nuestro texto. Pero todavía podemos más con esto, si nos fijamos en la energía cinética. Podemos llegar a ese teorema que se llama el teorema de los ejes paralelos, o de Steiner, ¿no? ¿Os suena eso? Joder, que si os sonará, ¿no? Porque os manda José calcular, ¿no?, momentos de inercia continuamente. Entonces, fijaos en justo lo que propuso Manuel, este problema. Yo puedo considerar el movimiento como una rotación pura o una traslación y una rotación. En ambos casos, efectivamente, la energía cinética es una. Es decir, que se tiene que cumplir
que un medio del momento de inercia respecto a este eje fijo por omega cuadrado tiene que ser igual a un medio de la masa total por la velocidad del centro de masas al cuadrado más, voy a borrar por aquí, un medio del momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masas por la velocidad angular al cuadrado. Ahora, aquí hay un punto por el que podría pasar, y bueno, salvo, iba a decir, tengo un público interesado y un público que es menos interesado. Digamos, si pienso en el público menos interesado, no merece la pena que yo mismo me meta el dedo en el ojo. Pero para el público más interesado, sí me merece la pena. Es decir, esto que acabo de poner yo aquí, pues ya es una cosa que uno tendría que decir, has utilizado, Miguel, la misma velocidad angular. Bueno, ahora tenéis que pensar en lo siguiente, imaginación al poder o un dibujo al poder. Es decir, muy bien, yo tengo una velocidad angular de giro del bolígrafo respecto a este eje. Pero ahora uno de vosotros se monta aquí, en el centro de masas, y está también viendo cómo gira. ¿Cómo es la velocidad angular que está viendo uno y otro? Exactamente la misma velocidad angular. Simplemente uno tiene que pensar cuánto tiempo tiene que transcurrir hasta que yo vea otra vez el cacharro, digamos, que haya dado 180 o 360 grados, una vuelta completa. Lo mismo. Es decir, que la velocidad angular es la misma. Por eso puedo utilizar la misma omega. La velocidad angular respecto al eje que está fijo o respecto al eje que pasa por el centro de masas, y sí es paralelo, eso hay que decirlo, claro, porque aquí lo estáis viendo, que naturalmente este eje es así horizontal y el eje que pasa por el centro de masas también es horizontal. Son dos ejes que son paralelos. Y paralelo al anterior. Bueno, ahora nos queda, esa relación, ahora he demostrado un poco así cualitativamente que las velocidades angulares son la misma. Me falta un poco atacar qué ocurre con el centro de masas. Ahora volvemos otra vez. ¿Qué trayectoria ha sido el centro de masas? Una trayectoria circular. El centro de masas. El centro de masas se encontrará a una distancia d del eje fijo. Eso quiere decir que la velocidad del centro de masas vendrá dado por la distancia d, distancia del centro de masas al eje, jopelines, al eje de rotación, ese fijo, por omega. Porque es una trayectoria circular también, ¿no? Sigue una trayectoria circular. Eso quiere decir que tendré aquí un medio de la masa total del bolígrafo, del sistema, por d cuadrado, por omega cuadrado, más el otro término que tengo aquí, abajo, un medio de i, vamos a ponerle ya así. Ahora vuelvo a poner limpio esta expresión en una pantalla en blanco. Vamos a ponerla aquí. Es decir, que podemos considerar la energía cinética, en este caso, o bien de esta manera, o bien un medio m d cuadrado, omega cuadrado, más un medio de i, el eje paralelo al anterior que pasa por el centro de masas, por omega cuadrado. Bueno, sacamos factor común, el 1 medio omega cuadrado, que lo tengo aquí, 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 aquí y aquí, y lo que nos quedará este. O de Steiner, me da igual, de los ejes paralelos. Os lo habían demostrado así por casualidad, os habían demostrado este teorema si lo habéis usado, ¿no? Vale, sí. ¿Demostrado en alguna asignatura? ¿No? Pero os lo habían dado, digamos, haced uso de él libremente y ya vendrá el de física que os lo explicará.
digamos, es como si lo estuviese viendo ahora mismo, sentado ahí, mi espíritu. Bueno, pues hemos cumplido los deseos de los ingenieros con eso. Pero advierto, esta es la demostración sencilla. Vale, no he hecho nada raro, no se he ocultado nada, digamos, pero naturalmente llegaré a la misma relación, llegaré a lo mismo, fijándome en otra magnitud física que es el momento angular. Esto, digamos, es la forma que se encuentra uno en libros de física de primero. Pero en libros de física de otro nivel, digamos, se llega antes a esto cuando uno estudia el momento angular, tema 3 aquí de nuestro libro. Y yo también lo haré, ¿vale? Pero como no me fío mucho, he dicho, ya lo pensaba, digo, vamos a entrarles por el sistema clásico de la energía cinética, a ver qué tal reacciona. Hay otro teorema, entonces, que tampoco os habrán demostrado, ¿no? El teorema de los ejes perpendiculares. ¿También hacéis uso de él? ¿No? Bueno, pues vamos ya puestos ahora. Ese no, porque aquí trabajan, si no me equivoco mucho, con figuras planas. Entonces vamos a liquidar ya esto y no lo dejamos colgando. Teorema de los ejes perpendiculares. Bueno, y esto tiene uso en figuras. Cuidado, yo no he dicho nada de que el sólido rígido sea plano ni nada por el estilo. Esto es general para cualquier sólido rígido. Pero el teorema de los ejes perpendiculares es válido para cuerpos planos, figuras ya he puesto figuras contenidas en un plano. Por ejemplo, ¿no? Tengo aquí el plano XY. X e Y. Entonces me están diciendo el eje Z está saliendo del plano X, Y, Z saliendo de la perpendicular y saliendo. Y me dicen, bueno, pues ¿cuál es el momento de inercia? Calcular el momento de inercia. Después, cuando termine esto, hacemos 5 minutos de pausa. Calcular el momento... No, ya no. Momento de inercia respecto al eje Z. ¿No? Bueno, aquí ya no tengo... Uno diría, los sumatorios, aquí ya tenemos la masa distribuida sobre toda la superficie, es decir, que los sumatorios se transforman en integrales. Eso no es difícil de ver. Vale. Entonces, por definición, S, Li, Z, tendríamos la distancia, uno de ellos, por ejemplo, piti, tendríamos este diferencial de masa, ¿no? Por la distancia, ρ cuadrado por diferencial de m. Este sería ρ. Pero claro, en coordenadas cartesianas tendríamos x cuadrado más y cuadrado por diferencial de m. No, le estoy poniendo aquí la distancia al eje, que es el eje z, o sea, a mí me piden, calcúlalo respecto a un eje que es el eje z, que pasa por... He colocado el sistema de referencia de esa manera. Bueno, pues nada, digo, pues el sumatorio de cada una de las masas infinitesimales, por la distancia al cuadrado. ¿Vale? Estupendo. ¿Pero cuál es la distancia? Pues naturalmente la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Es decir, que tendré por diferencial. ¿Y esto qué es? Por definición, x cuadrado es esta distancia. Eso quiere decir que este término, esta integral, no es nada más que el momento de inercia de ese cuerpo respecto al eje Y. Al eje Y. Y esto no es nada más que el momento de inercia respecto al eje X.
Entonces tenemos una relación para figuras, cuidado, para figuras planas, que lo que nos está diciendo es precisamente que el momento de inercia respecto al eje Z es y a veces es útil. ¿De acuerdo? La verdad es que no me gustaría perder mucho el tiempo haciendo cálculos de momentos de inercia. ¿Qué tal se os dan? Mal, incluso con las tablas delante. Incluso con las tablas delante. Vamos. Bueno, entonces después hacemos 5 minutos, los prometidos, y hago a ver si se me ocurre uno así que no sea chupado, pero bueno, que no sea muy difícil, algo así, vamos, para entrenar una vez. Digamos que yo pueda decir, si pongo un 1 en el examen, sí, he hecho 1 durante las clases, ¿vale? Lo dejamos.